Buenas tardes, mi nombre es Yuri Lorena Roca, estudio en la Universidad Uniminuto de Dios, Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Voy a hablar sobre el tema de generalidades del clima laboral sobre la clínica Clínica de Girardot. El clima laboral es el ambiente interno del estado de ánimo que influye en la productividad del trabajador, lo que genera un impacto en el lugar de trabajo. Ejemplo, la relación con los compañeros de trabajo y líderes. Mientras que haya un buen ambiente laboral, se orienta hacia los objetivos generales y un buen rendimiento en el trabajo. Pero donde hay un mal ambiente laboral, se destruye el ambiente de trabajo, ocasionando situaciones de conflicto, malestar y generando un bajo rendimiento. En la manera de trabajar en la clínica Clínica se debe crear un buen ambiente laboral, ser buenos comunicadores, cordiales, respetuosos con nuestros superiores y compañeros de trabajo para dar un buen servicio en el área de la salud, en el cuidado y el bienestar de los pacientes y usuarios, que no haya ninguna inconformidad. También para identificar todos los residuos y desechos que deben ser recolectados o es un sitio para que no se elabore un mal ambiente laboral. Para lograr un buen ambiente, todos los integrantes de la empresa deben tener en cuenta las condiciones físicas, iluminación, ventilación, distribución del espacio. Influyen tanto como las interpersonales, el liderazgo, la confianza, el respeto. El clima laboral se compone de un gran número de factores, tanto físicos como emocionales, que inciden en el comportamiento y desempeño de los integrantes del equipo de trabajo. Sin embargo, existen unos aspectos claramente identificables que permiten aumentar la productividad. Las características de un clima laboral están la participación, la comunicación, el reconocimiento y el respeto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Elena Sandoval García. El tema que vamos a tratar hoy es sobre las generalidades del clima laboral, sobre la empresa que escogimos, que es Clínica Junical de Girardot. El clima laboral es el ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, influye la satisfacción y consecuentemente las productividades que está relacionado con el comportamiento de las personas, con su manera de trabajar y relacionarse con la interacción de la empresa o institución, con su manera de trabajar, con las máquinas que se utilizan y posiblemente la afectación a su salud y con la propia actividad de cada uno. El estudio de clínica laboral se trata de una encuesta mediante el cual se recaba organizaciones del personal, permitiendo medir el clima laboral interno que se percibe en los empleados de la organización. Existen varios factores de clima laboral u organizacional, tales como las relaciones con los empleados, el comportamiento de los trabajadores, los salarios, las capacitaciones, las formaciones y la capacidad del clima laboral. El clima organizacional se refleja las actividades que se encuentran con el trabajador para aumentar o disminuir su productividad o para encontrar su punto de equilibrio. Es por ello que cuando se evalúa el clima, lo que se hace es determinar mediante la persecución de los trabajadores cuáles son las dificultades que existen en la organización y la influencia que sobre estos ejercen las características. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es José Jefferson Roa Santa. Soy estudiante de segundo semestre en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
en la Universidad Uniminuto C. de Girardot. Hoy voy a tratar del clima laboral y lo voy a aplicar al contexto de una empresa. En este caso va a ser la clínica Unical Medical. Pero bueno, ¿qué es el clima laboral? Se suele definir como el medio ambiente físico y humano en el que se desarrolla el trabajo, influye en la satisfacción del personal y está relacionado con la forma de relacionarse y la cultura de la empresa, como por ejemplo la relación con los compañeros de trabajo y líderes. ¿Cuál es la caracterización y contexto de la empresa? Bueno, la Clínica Unical Medical es una empresa IPS en la cual cuenta con buenos servicios en sus diferentes áreas, las cuales son urgencias, el cual se divide en consultorios médicos, reanimación, suturas, zona de hidratación, observación hombres y mujeres, hospitalización, salas de cirugía, salas de partos y hospitalización ginecológica, UCI neonatal y UCI pediátrica, UCI adultos y radiología, en la cual cuentan con un buen personal capacitado en la prestación de los servicios requeridos. Los pasos preparatorios a seguir fueron visitar aulas virtuales, el cual nos ofrece para instruirnos sobre qué es el clima laboral y lo que debe tener un buen clima laboral. 2. Visitar la clínica Unical Medical y aplicar cómo es el clima laboral, el cual conté con el apoyo de diferentes jefes de personal, médicos, jefes de enfermería, auxiliares de enfermería, camilleros, personal de aseo y mantenimiento. 3. Buscar en YouTube sobre entrevistas de clima laboral de algunas otras empresas y así hacerme una idea para realizar la estructura de esta. Por último, me instruí en algunas páginas web. Bueno, según las actividades que maneja este ámbito laboral, encontramos las siguientes problemáticas o factores de riesgo que intervienen en dicho ambiente e intentamos darle solución, las cuales fueron riesgo de cortes, pinchazos por objetos o instrumental, riesgo de fragmentos, partículas o líquidos, riesgo de contacto eléctrico, riesgos de contacto térmico, riesgos de contacto con sustancias nocivas, tóxicas o corrosivas, riesgo de agresión, riesgo de sobreesfuerzo por movilización de pacientes y manipulación de cargas, riesgo de atrapamiento, riesgo de golpes, atrapamiento por vehículos, riesgo de choques, golpes contra objetos móviles e inmóviles, riesgos de caídas de objetos por desplome o manipulación, riesgo de caídas de personal al mismo y distinto nivel, riesgo de exposición a contaminantes químicos, contaminantes biológicos, a radiaciones ionizantes y no ionizantes, a riesgos de iluminación inadecuada y fatiga visual por trabajos, riesgos de disconfort acústico y térmico y riesgo de fatiga física y mental. Bueno, vamos a dar unas recomendaciones para tener un buen ambiente laboral. Primero, promover el respeto. Un jefe que ordena y pide las tareas de forma brusca, con desprecio y levantando el tono de voz, demostrará falta de liderazgo y empatía. Todo ello perjudica al ambiente laboral, a la productividad y a las relaciones personales. 2. Capacidad de liderazgo. La flexibilidad ante diferentes situaciones que se presentan en el ámbito laboral y que se traten de forma personalizada. Genera un clima laboral positivo que fomenta el éxito del negocio. 4. Reconocimiento hacia los empleados.
Cuando no se reconoce un trabajo bien hecho, el clima laboral se puede deteriorar progresivamente, pero por ello es importante que la empresa cuente con un sistema de reconocimiento que premie y reconozca logros. 5. Ganarse la confianza de los empleados. El objetivo, acercarse a los empleados, ganarse la confianza, es una de las tareas principales para incentivar un buen clima laboral. 6. Lugar de trabajo adecuado. El lugar de trabajo es donde los empleados pasan la mayor parte de su tiempo, de su día a día. Por ello, hay que considerar ciertos aspectos esenciales para que se sientan cómodos. 7. Flexibilidad horaria. No todas las personas trabajan de manera productiva a las mismas horas y la flexibilidad horaria ayuda también a la conciliación familiar y personal. Los empleados agradecerán el gesto y se sentirán valorados de forma personalizada. 8. Procesos, tareas y organización. Es importante para los trabajadores disponer de protocolos y procedimientos claros en su trabajo, tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Tener estos puntos desarrollados facilitan facilitan la cumplimentación de objetivos y favorecen el buen ambiente laboral. Y por último, recuerden, siempre que los trabajadores son la parte clave del éxito de toda empresa. Para tener un buen clima laboral se debe tener organización, liderazgo, salarios coherentes y compromiso de parte de los empleados y empleadores. Esto es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Jiménez Romero, soy estudiante de Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo. Vamos a hablar sobre las generalidades del clima laboral de la empresa que escogimos, que es la Clínica Yúnica. Vamos a explicar brevemente qué es lo del clima laboral. El clima laboral, como bien lo sabes, es el clima donde los trabajadores se desenvuelvan, dependiente de la productividad de la empresa, ya que el verse envueltos en situaciones de conflicto genera molestias, lo cual influye en satisfacción y por lo tanto en su rendimiento genera un buen clima laboral. Es una tarea que corresponde a la alta dirección, son los altos mandos responsables de desarrollar sistemas y políticas que serán puestos en práctica por el área de recursos humanos. ¿Cómo podemos lograr un clima laboral óptimo? Ese clima lo podemos lograr a través de capacitaciones, de diálogo, de la buena interpretación que haya entre el empleador y el contratista, para tener un buen vínculo laboral, donde no se va a tener estrés ni preocupaciones, que haya motivos e interacciones entre los dos grupos. Tenemos una estructura de la organización, la cual incluye el tamaño de la compañía y de manera que está estructurado orgánicamente. Tenemos la cantidad de puestos de trabajo que hay en la institución, están divididos en niveles jerárquicos, que son la parte administrativa, asistencial y toda la parte que corresponde del puesto de trabajo. Aquí también tenemos una implicación, que tenemos que tener un compromiso de los empleados hacia la empresa, lo cual dependerá de los siguientes factores: la manera en que su trabajo sea reconocido, va a tener unos incentivos que reciban premios de su esfuerzo por los objetivos, va a tener la igualdad, el buen trato a la igualdad, no va a haber favoritismo, en la empresa Yúnica no hay favoritismo de personal. También hay medidas de flexibilidad, que esas son respaldadas por los directivos para facilitar la vida laboral. Tenemos la parte del medio ambiente.
Los trabajadores cuentan con los factores físicos necesarios para ejecutar la actividad sin ningún problema, que son los mencionados al inicio de los cuales depende del ambiente laboral. ¿Cómo podemos evaluar el clima laboral en la empresa Unicar? Evaluar el clima laboral es una tarea complicada, puesto que se puede cuantificar. Sin embargo, es posible realizar diversos estudios que consisten en aplicar al personal encuestas, entrevistas, dinámicas de grupo, los siguientes fines. Con esa evaluación laboral, ¿con qué fin lo hacemos? Con el fin de conocer el estado de satisfacción laboral de los empleados y analizar los aspectos que están afectando, lo que están afectando a los empleados. También el fin también es identificar fuentes de conflicto, evaluar la toma de decisiones para saber si está llevando a cabo un buen liderazgo. También tenemos que tener, con el fin también lo llevamos de poner en práctica nuevas medidas correctivas o consolidar las existentes. Evaluaciones más utilizadas las evaluaciones más utilizadas en la clínica médica son las encuestas, que es la principal que se realiza ahí. Eh, la parte de las encuestas, tenemos lo de la atención al usuario, las quejas, los reclamos, si hay una buena queja hacia el personal, será satisfactoria también. Lo que nosotros tratamos ahí es realizar que sean encuestas concretas con respuestas concretas, donde el empleado o trabajador de la empresa va a sentirse satisfecho durante el proceso que está trabajando, elaborando ahí. Ahí lo que tratamos es evitar que el trabajador no tenga ninguna consecuencia, no tenga por parte de la empresa hacia él, que maneje grados de estrés, que no maneje ningún accidente laboral, ni una enfermedad laboral, ni nada por lo consiguiente a lo que estamos tratando en la parte psicosocial. Bueno muchachos, gracias por su debida atención. Los dejo. Muy amable por su atención.